Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Día Martes del Villegas, del portal del Villegas, que está con Nicole Rodríguez, que los va a saludar seguramente. Los voy a saludar, ¿cómo no los voy a saludar después de este fin de semana largo? Demasiado largo a veces, pero bueno, está bien. No sé si les pasa, lo comparto con ustedes. Hay personas que los fines de semana descansan menos que en la semana. Bueno, yo soy de esas, los fines de semana son más cansadores que en la semana, pero está bien. Llegan visitas, probablemente te llegan visitas. Ese es el problema. Y las visitas, cuando termina la comida que tú te has demorado horas en preparar, Chao, te chao. dicen, Chao, te chao. ayudo, te ayudo. Y, no, y se queda sentado mientras tú levantas los platos, lavas los platos, haces todo. Típico, yo lo sé muy bien porque soy el que lavo los platos. Bueno amigos, vamos a partir, por supuesto, recogiendo una noticia que es bastante triste para los cristianos. Me refiero a los cristianos de verdad, no los que se profesan cristianos y no van a misa nunca, ni tampoco respetan la Semana Santa, que ha muerto el Papa. Yo acabo de verlo en una intervención en la plaza pública que hizo ayer, o sea, en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Ayer apareció en público, estaba con un rostro casi irreconocible, ¿eh? Sí, está Irreconocible, enfermo. logró decir unas palabras, dijo buena Pascua de resurrección, etcétera. Pero igual yo no sé de qué murió finalmente, si le vino un ataque al corazón o algo así, porque de la neumonía ya estaba saliendo, no se iba a morir en un instante de neumonía. O quizás sí, no se ha dicho No, nada. no fue un ataque, el último informe, ¿Mm? porque hay un protocolo gigante para hacer una autopsia como corresponde, etcétera, pero el último informe puede que la gente que vea el programa una vez que grabemos cambie, pero al parecer fue más bien un ataque cerebral. Vino por Un ahí, derrame, un derrame, pero ya. falta el protocolo oficial de la autopsia y que puedan decir oficialmente la causa de muerte. Ahora, como sea, tenía 88 años y estaba muy enfermo. Además, siendo papa, tiene, digamos, pasaje en primera clase para el cielo, ¿o Eso no? dicen. O Dicen sea, que no, regresó te lo a aseguro. casa. Eso fue el discurso. Regresa a casa, a la casa de San Pedro. Sí, bueno, ahora regresó a la casa donde vamos a regresar todos, que es el otro mundo, o la nada, no sé cuál de las dos. Eh, bueno, es lamentable siempre para los cristianos, aquí estamos tratando de tomar esto así con buen ánimo, pero no, a nadie se alegra de la muerte del Papa. La pregunta que viene ahora es qué onda va a tener el Vaticano con el Papa que se elija. Es un tema que toma 2, 3 semanas más o menos, no es de un día para otro. Se reúnen, ustedes saben, los cardenales, se encierran, es por eso que se llama conclave, porque es cum clavis, que significa en latín con llave, y no salen de ahí, por supuesto, les llevan comida y cosas, hasta que no hayan decidido quién va a ser el próximo Chief Executive Officer de la iglesia. Y eso toma 2, 3 semanas más o menos. Y la cuestión es, ¿qué papa va a ser? ¿Va a ser como este papa que parece que tenía mucha resistencia en el Vaticano, muy reformista? Algunos hablaban incluso que era comunista, lo cual me parece un poco exagerado. Era un hombre, digamos, que estaba en la onda del progresismo, podríamos decir, en versión papal, pero progresista, en sus visiones sobre los homosexuales, sobre las guerras, sobre la economía, sobre muchas cosas, últimamente sobre los inmigrantes. Mandó una carta a los cardenales norteamericanos eh, denunciando esta expulsión de gente, etcétera. Pero me da la impresión, no sé si tú tienes la misma impresión, que lo va a reemplazar un papa mucho más conservador por el solo hecho de que tenía resistencia, y si tenía resistencia era por el otro lado, y si era por el otro lado y ahora murió el Papa, ese otro lado va a aprovechar de poner a uno de los suyos, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Hay trascendido de quiénes podrían ser, pero es muy interesante cuando se empiezan a activar los rituales, las tradiciones, más allá de si uno es ferviente seguidora de la Iglesia Católica o los fieles. Pero este tema de los protocolos, los rituales, que se traducen al final en tener una especie de trascendencia y que no hay muchas oportunidades de verlo, pero ver cómo se activa todas estas tradiciones del Vaticano y la Iglesia Católica es tremendamente interesante y son momentos en que empiezan a recobrar nuevamente fieles y la fe porque empiezan estos mismos rituales
a atraer a quienes en algún momento se alejaron. Después se olvida, obviamente, pero bueno, sí, son muchos días, además, son 9 días de misas. Entiendo que se llama algo así como novendiales, algo de esa. Son mesas, ceremonias y misa, y luego vienen estos 120 cardenales menores de 80 años que se encierran a poder decidir. 2/3 de los votos debe obtener el Papa para poder salir ratificado y asomarse ahí al balcón de la Basílica de San Pedro. Con respecto al Papa Francisco, claro, se le atribuía una agenda muy progresista. Yo diría que era un papa de izquierda, muy cercano a Cristina Kirchner, además. Acuérdense cuando Milei asumió como presidente de Argentina, se veía distanciado de este papa, porque efectivamente en sus discursos el Papa Francisco lanzaba toda la agenda de la izquierda y de la agenda progresista, muy concentrada en la agenda identitaria. Hablaba de la justicia social y económica. Algunos dijeron incluso se alejó mucho, por eso también la resistencia en la Iglesia Católica, de, de las enseñanzas morales que son de la Iglesia Católica, y hablaba mucho, muy concentrado en la política, crítico de países con líderes de derecha. Fue un papa muy activo políticamente, donde manifestaba además sus intereses, sus tendencias, muy alejado de lo que eran otros papas. No condenó a Rusia, ya que era un papa que se metía en política. Esperaban que condenara a Rusia cuando atacó a Ucrania, no lo hizo. Eh, Escribió todo un texto con respecto al cambio climático, y donde habló de la comunión de divorciados, de que volvieran a la iglesia, eh, y donde tuvo más reticencia, pero sí alcanzó a enunciarlo, tuvo que ver con los homosexuales, donde dijo que eran todos bienvenidos. Pero hoy día, leyendo bien, si efectivamente realizó esos cambios, hoy día leía unos diarios italianos, los traduje al español, yo no sé italiano, y decían que era mucho más de discurso, es decir, muy progre, mucho más de discurso que efectivamente los cambios que introdujo la iglesia. Muy de formas. Se Sí, cambió de donde vivía, en una oportunidad bajo él apagaron la cuenta de un hotel, es decir, mostrarse cercano, muy al estilo progresista, pero en cuanto a cambios profundos que determinaran que la iglesia se fuera por otro camino, dicen que de verdad no es mucho más lo que hizo. Curioso la declaración del grupo Hamas de Gaza, un grupo terrorista fundamentalista que sacó una declaración diciendo que tenían profundo pesar sí, por la muerte del Papa Francisco. ¿Y por seguro. qué? Porque el Papa Francisco, así como no condenó a Putin y a Rusia por el ataque a Ucrania, tampoco condenó el ataque que realizó Hamas el 7 de octubre a Mm. jóvenes y a la población israelí. Sin embargo, estuvo todo el tiempo criticando a Israel Ok, por sus incursiones militares y por tratar de rescatar a los secuestrados. así es, un papa bastante curioso. Amigos, no olviden por favor que este programa es auspiciado por Hey y Remodeling, que son empresas hermanas. Hey es la parte de corredor inmobiliario, con técnicas de venta muy especiales. Primera cosa especial, no toman miles de encargos, sino que unos pocos y se concentran. Segundo, tienen métodos para persuadir a la gente a arrendar o comprar. Tercero, trabajan como locos toda la semana, todos los días, así que tienen resultados. Y por el otro lado tenemos Remodeling, una empresa para remodelar temas de pisos, cambios, arreglos, etcétera, el parqué, cambiarlo por otra cosa o la otra cosa por el parqué, todo lo relacionado con eso. Tiene mueblistas especializados en muebles de cocina que son complicados, porque tienen que estar instalados de cierta forma, está el tema de las cañerías, etcétera, un montón de cosas. Tienen pintores especializados, tienen arquitectos, tienen gente profesional para todas las cosas que usted quiera hacer, y naturalmente están a disposición suya para lo que usted quiera, no necesariamente para toda junta. Usted puede simplemente quiere resolver un tema de pintura o de muebles de cocina, están disponibles. Y ya que estamos en eso, les quiero recordar además el Learning Group, que es una agrupación que da unas clases muy efectivas, no muy largas, toman poco tiempo, para que usted aprenda algún arte, oficio o actividad profesional que pueda hacer
reportarle beneficio. En este momento están dando un curso para la gente interesada en invertir en remate, que no es llegar y llevar, no es llegar y parar el dedo y ofrecer más que otro y ganarse una casa. Hay que tener claro qué clase de casa es, qué pasa con las contribuciones, la legislación asociada, qué ocurre con el barrio donde está esa casa. Mucha gente se olvida de esos detalles que no son detalles. Todos los elementos para examinar si vale la pena rematar para hacer un negocio. Todo eso usted lo aprende en este cursillo que da el Learning Group, que usted ubica en learninggroup.cl. Continuamos con AutoWolf, que ahora también es automotora. La parte de AutoWolf va a su casa, deja la carrocería de su vehículo como nueva, y si lo hizo para vender el auto en buenas condiciones, bueno, ahí están ellos también, tienen una automotora con un local en Vitacura, y evidentemente tienen millones de contactos porque han estado haciendo este trabajo hace tiempo, así que saben quién quiere comprar, quién no quiere comprar, quién quiere vender, así que si usted está en esa, póngase en contacto también con AutoWolf para vender su vehículo. Sigo con María Imoveis, un grupo de profesionales chilenos que operan en Florianópolis, Brasil, en el campo inmobiliario, y le ofrecen a usted la oportunidad de invertir ahí y ganar mucho, mucho dinero, porque hay un boom inmobiliario en esa ciudad, que es un resort muy bonito. La gente arrienda, la gente compra, usted compra ahora y en poco tiempo ya su propiedad vale mucho más, o la arrienda y va recuperando muy rápido su inversión. La están dando, las rentabilidades son del 30-40% por lo menos el año pasado, ahora bajaron un poquito, pero bajaron a 20%. Imagínese la oportunidad que tiene para hacer una excelente y segura inversión. Segura inversión. Ya sabes, póngase en contacto con María Imoveis en Instagram, María Imoveis Floripaz. Y termino el bloque con KMRP, un software para el manejo integral de una empresa que cuenta con una unidad de inteligencia artificial, y créanme que eso cambia completamente el cuento a un software común. Esa inteligencia artificial es inteligencia, por eso que se llama así, lo ve todo, lo cubre todo, lo maneja todo, no se equivoca, no se queda dormido, no sale a tomarse un cafecito, no se enferma, no para el dedo en una huelga, en un movimiento, no se moviliza. Es lo mejor para manejar su empresa. ¿Cómo se consigue? En kame.cl. Bueno, vamos a ver qué pasa con el próximo Papa, que me tinca que va a ser bastante más conservador. Lo hemos visto antes en el Vaticano. Yo no soy vaticanólogo, ¿eh? hay gente que se declara vaticanóloga, pero sí me acuerdo algunas cosas, por último, porque soy un viejo. Y he visto esta alternancia entre un papa más o menos que quiere hacer algunos cambios y el que sigue siempre es bastante más conservador. Pasó con Juan XXIII, ha pasado con todo. Y en cuanto a lo que, para terminar, en cuanto a lo que tú decías, que no se han visto muchos cambios. No se pueden ver muchos cambios porque una institución como la Iglesia está fundada en un dogma. No es una empresa que puede el día de mañana cambiar el color de la Coca-Cola o alguna cosa. Tienen un dogma, una postura metafísica sobre el mundo, sobre la ética, sobre todo. Y cuando una institución tiene eso, no solamente es muy difícil que cambie, sino que esa fijeza, digámoslo así, esa persistencia en sus dogmas, es la que le permite mantenerse en el tiempo. Al revés de lo que pasa con las instituciones que se manejan, que dependen mucho del medio ambiente, por ejemplo, una empresa, si vende o no vende sus productos. Aquí el producto que vende la iglesia, que es la salvación en el otro mundo, es incambiable. No va a cambiar nunca. La gente que es religiosa, por algo eso es un tema eterno, permanente en la raza humana, y hay un determinado dogma de esta iglesia distinto a las ideas de los judíos, a los cristianos ortodoxos, distinto al Islam. No lo va a cambiar. Se va a quedar en eso que decías tú, los gestos, algunos pequeños cambios, algunas pequeñas posturas. Por ejemplo, con Juan XXIII empezó a ocurrir algo que llamó mucho la atención, la misa, que antes el cura la daba de espaldas al público, a los asistentes, a los feligreses, enfrentando el altar. Ahora el sacerdote encara a los feligreses y da la espalda al altar. Cosas como es. Aparecieron las guitarras con unas niñas muy puras y divinas, cantando unas cosas bastante fome, debo decir. Perdónenme, pero yo conozco, yo estudié en colegio de cura. Amados hermanos,
Los cambios que hizo Juan 23 fueron más bien cosméticos. Y los cambios que haya logrado Francisco, yo creo que también. Al final la iglesia vuelve a sus rieles de siempre. Es una institución muy conservadora y tiene que serlo. Tiene que conservar nada menos que la salvación eterna, pues, estimados amigos, esto no es broma. O sea, no es llegar y cambiar, digamos, la visión sobre la divina providencia o, qué sé yo, el día de mañana ordenar papa a una mujer. Eso no va a pasar. No, vamos a ver ahora un cambio, yo diría, hacia una reacción ante las medidas de Francisco, creo, Nicole. Claro, ese es el gran meollo de las instituciones cuando se van desgastando. La Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, también es poder político, está en la mitad de Roma, el Vaticano, donde está custodiado por guardias suizos y donde no puede prácticamente ni entrar la policía romana, la policía italiana tiene su propio banco, es un poder político y si quisiéramos hablar de ese tema, lo era principalmente en otra época un poco más mayor, pero la incidencia que tenía la iglesia en el poder político era importante. Por eso digo que quizás para otro programa, Fernando, quizás para ti, para el fin de semana, Ya lo he hablar hecho, de creo. Creo que cuál ya es lo el... hice. Sí, yo creo que sí, parece que sí. El Sí, rol de la iglesia católica más allá de la religión. Pero ahí está el meollo de las instituciones. Tú dices, no va a cambiar. No va a cambiar porque es una institución, una religión de fe, con un dogma, y el punto es dónde está el equilibrio entre el cambio para no seguir perdiendo feligreses o no seguir perdiendo gente que adhiera a la religión de una manera activa versus el mantener las tradiciones. Yo creo que prácticamente todas las instituciones pasa lo mismo. Pasa lo mismo con las instituciones políticas, de cómo cambiar o no, pero acá el meollo es mucho más profundo y la discusión es mucho más profunda. ¿Qué pasa con el rol de las mujeres en la Iglesia Católica? ¿Qué pasa con los homosexuales? Etcétera. Todo eso que son problemas profundos, la Iglesia todavía no lo ha resuelto, pero ahí está el tema de cuánto modernizarse y cuánto perder de sus pilares fundamentales, que son los que se traen de tradiciones milenarias. claro. Bueno, en busca de una feligresía que ha disminuido en algunas partes, pero no se crean que hay otras partes donde ha aumentado, donde se ha mantenido fuerte el proselitismo de la iglesia. Eh, Recibir con los brazos más abiertos que antes a los homosexuales o cosas así es un elemento de necesidad institucional, porque eso significa mantener una masa crítica de seguidores. Sin eso una iglesia se muere nomás, se muere inmediatamente. Pero es claro, en lo fundamental, en sus dogmas básicos, no va a cambiar. Ahora, tú hablabas del poder político. El poder político en la iglesia ahora es muy, pero muy menor a lo que alguna vez tuvo. Durante la Edad Media la iglesia era el gran poder El político poder. ideológico de Europa. O sea, acuérdense del famoso viaje a Canosa del emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico en el año mil y tanto, un poquito antes del 90, por ahí. Era capaz de convocar, de revocar de emperadores, tenía un poder ideológico, por lo tanto político, porque finalmente el poder político viene de que la gente crea en algo tremendo. Al lado de eso, ahora no es nada. Puede tener poder todavía, pero no es nada. Me acuerdo cuando hablan del poder de la iglesia, me acuerdo de una famosa conversación que tuvo Churchill con Stalin, que creo que la he mencionado alguna vez, cuando ya estaban en Yalta decidiendo cómo iba a repartirse el mundo después de terminar la guerra, porque obviamente ellos veían que iban a vencer a Alemania. Y entonces empezó Churchill, no sé, a título de escopetas, no sé, o fue Roosevelt, uno de los dos, le empezó a decir a Stalin, bueno, mire, el Papa piensa que esto debiera ser así, así o asá, y Stalin escuchaba pacientemente con su pipa aquí en la boca, y finalmente dijo, ¿cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa? O sea, aquí está aquí el que tiene derecho a hablar es el que tiene 5.000 tanques, 4 millones de soldados, pero ¿cuántos? Bueno, otros dirían, bueno, tiene muchas divisiones el Papa, millones de personas que lo siguen, pero las divisiones que no tienen tanques son un poquito menos potentes que las que sí. Y ahora el poder religioso de la iglesia es muy menor. Veamos lo que pasó en Chile. La Semana Santa fue para la mayoría de los cristianos una fiesta para armar asado. Yo estaba rodeado de humaredas de asado y aquí yo vivo en un barrio cristiano, aquí no. Antes habían bastantes judíos en mi barrio donde vivo ahora no hay ninguno. Son toda gente, digamos, católicos, llamémoslo así. Puro asado.
otros se fueron fuera de la Santiago, ¿cuántos autos salieron? Entonces, No, uno mira, pasa por una iglesia y están cerradas todo el día. Se abren el domingo, de repente en una fiesta. Antes las iglesias estaban abiertas todo el día, todos los días, porque todo el tiempo iba gente a rezar, a confesarse, a comulgar. Ya no, ya no. Se han convertido, mira, voy a decir una cosa terrible, pero es cierto, se han convertido en el lugar donde los cristianos llevan a la gente que ha muerto, su familia, para tenerlo fuera de la casa. Típico, incluso aunque no sea creyente el muerto, se los lleva a una parroquia, se los lleva a una iglesia. Están sirviendo de depósito de cadáver en muchos sentidos, por un día. bueno, y el cardenal Chomalí hizo lobby para que se decretara este feriado irrenunciable, se hicieron varias reuniones con los presidentes de los partidos políticos, ahí Renovación Nacional estaba a favor, ahí se ve también todavía ciertos nexos, pero al final no lo consiguió, pero no lo consiguió principalmente porque lo hicieron muy sobre la fecha y al parecer esa discusión va más adelante. Pero es interesante la historia porque la historia de Occidente tiene que ver con la historia de la Iglesia Católica. Tú Totalmente. manejas esta historia a la perfección, Fernando, con un emperador romano como Constantino adquiriendo esa religión o Enrique, creo que fue Enrique IV de Francia, París bien vale una misa, todas esas cosas que uno va estudiando Exactamente. a lo Fue largo esa. de la historia de Occidente, del desarrollo de Occidente, tiene que ver con la Iglesia Católica. Tal cual. O sea, muy importante, pero eso empezó a derrumbarse un poco en el siglo XVIII, luego en el XIX, y en el XX, y ahora la iglesia estaba. Ahora, no sé, siempre va a haber gente que quiere creer en el otro mundo y la iglesia ofrece la oferta de la iglesia no es mala, porque te ofrecen el cielo. Hay otras religiones donde no se toca el tema de la vida eterna de los individuos. A mí me parece que en el judaísmo no existe el otro mundo. No estoy seguro, ¿ah? Pero bueno, hay tantas ramas dentro del judaísmo, en definitiva, cada rabino tiene una rama distinta. Tú sabes la historia esa de que si hay tres náufragos en una isla judío, hay cuatro sinagogas, porque todos difieren y hay una Cuatro cuarta por si o acaso, cinco sinagogas. o cinco. Entonces, Bueno, bueno, pero el ofertón de la iglesia es bueno, la gente le teme a la muerte, quiere seguir viviendo, no sé para qué, quieren seguir viviendo aunque sea en el cielo, que debe ser un poco latero, todo el día cantando villancicos, no pasa mucho. Después está el cielo de los musulmanes, que es un poco más atractivo, creo yo. tú Es más dices por las físico, ¿ah? vírgenes, tú Hay dices por las vírgenes, festines, ¿ah? Las por huríes, las sí, porque vírgenes que esperan a los mártires de los grupos yihadistas. Más sí, atractivo. sí, como 10.000, ¿eh? O sea, podía 10.000. elegir, ¿no? Tenéis un surtido tremendo de huríes. Caricatura. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con el Papa, lo vamos a estar viendo en las próximas semanas y ahí comentaremos más. Pero ahora podemos volver a la aldea nacional, pues. Nos volvemos a la idea nacional. Solo yo nunca recomiendo cosas, pero justo el fin de semana vi la película Cónclave. Creo que está muy bien representado todo el Tremendo, protocolo, todos los tremendo. rituales que vienen posterior a la muerte de un papa y cómo viene la sucesión. Es una película súper bien hecha. Me imagino que quienes conocen al detalle en los procesos en el Vaticano dirán que le faltó algo, evidentemente, pero es una película entretenida que está bien actuada, además. Así que a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, yo creo que Cónclave muestra bastante de lo que se va a vivir estos días. Bueno, hasta ahí mi recomendación de Ana Josefa Silva, porque yo no hablo de cine. Y a propósito de eso, fíjate que hay otra película que no sé si se llama Cónclave también o algo parecido, que trata de otro cónclave, pero un cónclave siniestro. El cónclave de Ein Heydrich, el jefe de las SS, con un grupo de autoridades alemanas para decidir cómo iban a liquidar a los judíos. La película transcurre toda dentro de la sala donde se reúne Heydrich con un jurista, con el jefe de otras agrupaciones, con militares, y supuestamente era un debate, vamos a ver qué hacemos con los judíos, porque ya no son ciudadanos, les hemos quitado todos los derechos, pero físicamente siguen existiendo y comen y no tenemos comida para todo el mundo y estamos con problemas en Rusia. Y poco a poco la cosa va a lo que ya estaba decidido de antemano, aniquilarlo físicamente a todos. Y ahí se ve, es muy increíble esa película porque ahí se ve incluso algunos que se resisten a algo porque les empieza a parecer un poco chocante la idea de asesinar a millones de personas desarmadas, pero cómo los van presionando, cómo se van
cediendo, cómo se van entregando al mal absoluto. Y ahí uno entiende que gran parte de los horribles desastres humanos que han ocurrido en la humanidad derivan de que la mayoría de las personas son cobardes y se dejan arrastrar para evitarse problemas personales, se dejan convencer y por pasos sucesivos llegan a las peores brutalidades como esta de la Shoah que registra la historia. Yo les recomiendo esa película, no me acuerdo si se llamaba Cónclave también, pero algo similar. Los actores son ingleses, ¿eh? Y hablan en inglés, no en alemán. Esa es la parte, digamos, que le quita un poco de realismo, pero francamente es una película que se las recomiendo porque es muy increíble cómo fríamente se veía, ¿cómo los vamos a matar? No, con balas no, no hay tantas balas. Además los soldados, digamos, al final se empiezan a resquebrajar emocionalmente, están matando mujeres y niños. Entonces, pero nosotros hemos probado el tema de los buses con monóxido de carbono y luego llegan al gas, el gas ciclón, que lo hacía Faber, una empresa que sigue funcionando. Es impresionante esa película, estimado amigo, si no la han visto, se las recomiendo. Y bueno, vamos a la política chilena. Vamos a la política. En la semana pasada fue una mala semana, como dijeron algunos analistas, para la campaña de Evelyn Matei, y lo fue, y lo fue. No solamente por esa respuesta con respecto al golpe militar, que dicho sea de paso, dado que fue en la radio agricultura, yo voy a decir el otro lado de la moneda, en por qué creo que también se le preguntó. Generalmente los periodistas le preguntan esto para sacarla al pizarrón, ¿cierto? Mm. No solamente a Evelyn Matei o a la derecha con respecto al golpe, generalmente lo hacen con Kast también preguntándole que qué opina de los derechos de las mujeres, las mismas cosas como para sacarlo al pizarrón desde el punto de vista de la agenda de izquierda. Y acá me da la impresión que la pregunta, yo no lo sé, pero revisando la pregunta y la respuesta, tiene que ver más bien con saber si Chile vamos a su candidato o no a ese Chile sin complejo. Y ese Chile sin complejo, o esa derecha sin complejo, o esa porción de la población sin complejo, también necesita verse representado en una respuesta ad hoc con respecto a lo que ocurrió el 73, que no esté vinculada a la narrativa que impuso la izquierda. Entonces, yo lo voy a plantear al revés. Se equivocó como lo respondió, porque esas palabras que utilizó se prestaron para interpretaciones, la dejó dando bote, la dejó en el área chica, pero también hay un grupo importante de gente de centro derecha o gente que es incluso apolítica, lo vi en las respuestas, me dediqué el fin de semana a ver qué opinaba la gente, que también necesita que la narrativa no sea solo la narrativa de izquierda, gente que tenía terror de que en este país se impusiera una dictadura comunista, que vio cómo Fidel Castro se paseaba prácticamente como dueño de Chile con un Salvador Allende atrás de Fidel Castro y que sabían y se conocían con respecto a cómo se estaba armando los grupos de izquierda y cómo también Salvador Allende estaba acumulando armas en la moneda. Entonces, claro, la reacción visceral de la izquierda con una respuesta armada, que es como lo políticamente correcto, y el problema de la respuesta de Evelyn Matei tiene que ver con que la derecha no se alinea con ella. Tiene que ver con que Chile Vamos, en vez de apoyarle y no salir a explicar, pero reforzar el argumento quizás con otras palabras, muy mal utilizada la palabra inevitable, porque lo inevitable tiene que ver con otras cosas. Pero el problema es que nadie se alineó detrás de ellas, quizás utilizando las palabras correctas. Yo les quiero recordar que cuando se celebraron los 50 años del golpe, que este gobierno gastó muchísima plata, no solamente en Chile, sino que a través de las embajadas en el mundo, se hizo una encuesta de CERC Mori, donde la valoración del gobierno militar subió casi al 40%. Entiendo que era como 36%. De la última medición, que era como un 15%. Esa es más o menos la cifra de las personas que se aburrieron de una narrativa sobre el golpe con respecto a plantear a un Salvador Allende democrático, que en este país no pasaba nada, simplemente quería imponer una justicia social y económica y vinieron los militares y lo sacaron de la moneda. No, no, no.
la narrativa, esa narrativa al ciudadano común y corriente le tiene cansada porque vieron cómo este país iba hacia un precipicio. El problema es que Evelyn Matei no usó las palabras adecuadas porque en comunicación las palabras a veces hacen el fondo y en esto se equivocó y es muy raro de una política que lleva tantos años en política que no sepa contestar esto. Si quiere ser de la derecha sin complejos, pero que conteste bien y que se alinee a la Chile vamos, po. Pero el Sí, problema es que tampoco se alinearon. claro. Eh, el problema es que hay mucha gente con complejos. Claro. Es cierto que hay muchos chilenos que ya se han salido del ropero o del closet político, y yo lo veo aquí en los comentarios de mi propio programa, ¿no? En este programa que hacemos, eh, comentarios sobre Pinochet, que ya dejaron de ser las propias de la narrativa de izquierda. Y puede que haya un 40%, un 30%, no sé, los números pueden cambiar. Pero queda por lo menos un 50% que no. Entonces, aquí vale el viejo dicho en la duda abstente. En la duda abstente significa, ok, hay que ser honesto, hay que cambiar las narrativas, pero hay que también tomar en cuenta que hay muchos chilenos todavía, incluyendo de chilenos de derecha, como lo vemos en algunos de los movimientos, especialmente en sectores, en la propia Chile Vamos, que se compraron ese discurso en la práctica. Ese es un hecho. Y es un hecho que esas personas van a ir a votar. Entonces, ¿hasta qué punto en este momento valía la pena tocar ese tema y desarrollar ese tema de alguna forma u otra? Yo creo que no. Yo creo que hay veces en que bueno, la verdad es como la nitroglicerina, hay que manejarla con cuidado para que no te exploten las manos. Claro. Yo mismo, por decir cosas como esta, ayer, recibo acusaciones de que yo soy facho. ¿Por qué? Porque digo una cosa tan obvia como cuando en grandes conmociones políticas se llega a la violencia de una forma o de otra, ha pasado en todas partes del mundo, en todas las épocas. ¿Estoy inventando algo? ¿Estoy diciendo que me encanta? No, pero basta eso para gente de poco intelecto, que es la gran mayoría, perdónenme, pero que les han metido, digamos, una serie de reflejos condicionados intelectuales, memes, digamos, llamémoslo así, para que reaccionen de cierta forma. Y resulta que esas personas tienen derecho a voto. Yo ayer estuve escuchando, mi mujer escuchaba conmigo y casi se cayó de la silla, una de estas encuestas callejeras que hizo un periodista, no sé qué radio, preguntándole a la gente por quién va a votar, por quién va a votar. Y ahí uno ve el grado de ignorancia, de indiferencia de esa gente que va a ir a votar. Oh, no, yo no sé nada, yo todavía no he decidido. Otros diciendo, no, son todos iguales los políticos. Entonces uno dice, por favor, bueno, o sea, estamos en manos de una gran cantidad de gente que no tiene idea de dónde están parados, que se comieron toda clase de prejuicios o de memes intelectuales sobre lo humano y lo divino. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque esta cuestión se llama democracia, y esas personas, por poco inteligentes que sean, por ignorantes, por irresponsables, van a ir a votar, pues. Y todo eso debió haberlo considerado Evelyn Matei y haber dicho lo que yo creo que debió haber dicho, este es un tema de hace 60 años, yo no lo voy a meter, me voy a meter de nuevo, así que vamos a la pregunta siguiente. No aceptar ese arrinconamiento que le hizo el Chicho Irane por razones que yo ignoro, pero que me parecen, bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Tú y yo Sí, conocimos al pero Chicho Irane, así que dejémoslo ahí. está bien, pero no corresponde tampoco las declaraciones destempladas al decir que prácticamente Evelyn Matei estaba avalando las violaciones a los derechos humanos. Y ahí es donde Chile Vamos Es no sale a por defenderla. por eso Porque mismo ella te digo, nunca en la respuesta no se habló atreve, de que quién va a estar a favor de la violación a los derechos humanos, por Dios. pero sin Y importar. resulta que todo lo lleva en ese campo. Por Y no eso ese mismo es que, el campo. por Y eso nadie la mismo, defendió. por eso mismo que te digo que no debió haber tocado el tema. Esto es como una mina explosiva. No importa que tú ibas caminando con las mejores intenciones, pero si la pisaste te va a explotar y te va a volar la piel. Esto es todo. Y que no defiendan a la Evelyn Matei, pero se mueren de susto porque son de los mismos que hemos explicado tantas veces aquí, que fueron arrinconados ideológica, sentimental y moralmente y considerados culpables de una manera o de otra, los famosos cómplices pasivos. Todos se sienten cómplices pasivos, todos sienten que cometieron un pecado mortal, todos sienten que deben algo, todos. Se comieron eso. Entonces,
Tú no esperarías que iban a defender a Evelyn Matei. Jamás, jamás de los jamases. Todo lo contrario. Empiezan otra vez a hacer declaraciones para confirmar que ellos son buena onda, que ellos no están con los derechos. Y por lo tanto la dejan sola. Por eso que no debió haber dicho, no debió haber abierto la sanguchera. Por favor. Está bien. Hay que Ahora, saber cuándo se habla y cuándo no. Y Evelyn Matei parece que no sabe. Cuando tendría que hablar y decir cosas como lo hemos criticado, ser un poquito más dura en temas que sí corresponde, no lo es. Y aquí, cuando tenía que simplemente decir paso, habla. Y mira tú, ahí está el resultado, 6 puntos perdidos en la encuesta Criteria. No sé si eso va a durar, pero los perdió en este momento por lo menos. bueno, ahora a propósito de esa mala semana, se empezaron a enredar además producto del acuerdo parlamentario entre libertarios y republicanos y salen con esta farsa de las primarias. Solo recibieron críticas producto de esta idea de hacer primarias que se inscriben ahora el 29 de abril. Así es que tanta crítica, tan burdo todo, tan forzado, tan de farsa. La política no puede ser una farsa. Ya vimos el reemplazo. Es una farsa en gran parte, perdóname. En En gran gran parte. parte. Sí, Si no fuera porque al final repercute en la vida diaria de todos eso nosotros. es Pero el problema. Empieza como ese es el comedia y termina problema, como claro. tragedia. Viene la farsa de el reemplazo de Isabel Allende, todos hablando, claro, es legal, pero al final lo legal no siempre termina siendo lo que corresponde. Y vimos cómo el Partido Socialista reemplaza así nomás a una senadora que sale por haber violado la Constitución, amenaza con irse del Partido Socialista si es que no ponen a su candidato y vemos todo esto a paciencia de todos los chilenos que todavía creemos en la democracia. Bueno, y viene Chile Vamos y sale con esto de las primarias, que es un instrumento legal que se supone que es para profundizar la democracia, Y claro, pero ellos querían hacer un show, así como la lucha libre que ustedes ven a veces de esta lucha libre norteamericanos que hacen como que se pegan y se van a matar, pero al final nadie se mata y salen sin ninguna lesión de esa lucha libre. Bueno, esta farsa era muy burda, con tres partidos políticos que habían dicho que su candidata indiscutible entre, entre enero y marzo habían proclamado a Evelyn Matei. Bueno, ahora su candidata era indiscutible, Evelyn Matei, pero vamos a pelearla en primaria. no se Era una engaña todo. situación Absurdo. tonta. Bueno, Tonto. al parecer no van las primarias. Menos mal. Evelyn Matei en esta mañana del día lunes anunció que no van a realizar primaria y al parecer estarían ordenando al equipo de Matei sin utilizar este Oye, mecanismo. eso significa que Chaguán va a tener que inscribirse de nuevo en el Partido de De Renovación vuelta, Nacional. no, Eso fue, por Dios, que poco sentido del timing el Chaguán. ¿Ah? yo no sé si lo peor fue la entrevista a Chaguán diciendo lo necesario que era hacer primaria, pero que Sí, su candidata por Dios. era Evelyn Matei, No, sí, sacar. o el Oye, resto de la... Yo creo que a Chaguán lo va a poner el número uno. mi Gran mamá cuando, entrevista en el Mercurio. mi madre cuando enfrentaba a una persona demasiado silesa decía, es para sacarle verso. Era, bueno, amigos, es para sacarle verso. Permítanme ahora en prosa contarles de otros productos que son de utilidad para usted, especialmente el primero que les voy a mencionar, si usted está preocupado de su cuerpo, que tiene una cosa que no le gusta, no sé, ¿cómo se llama esta cuestión? Celulitis, estría, no sé, se le asomó la cabeza de un monstruo de alien, alguna cuestión. Eso no lo va a eliminar yendo a un instituto a bajar de peso y dejar de comer cosas ricas y tomar cervecita. No, 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 no. Usted tiene que ir a un lugar especial que es el del método EVE, que tienen unas locales en Vitacura, en Concón, y creo que ya lo inauguraron en Los Ángeles, donde tienen una metodología traída de Corea del Sur para eliminar esas cosas que usted dice que yo quiero eliminar esto, yo quiero eliminar esto de acá, y se lo elimina y usted queda, pero regio, 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 o regia. Se me estaba olvidando que existe el... Claro. Método EVE, estimados amigos, lo encuentran, ahí vean los detalles, métodoeve.cl. Si usted está interesado en esculpir su cuerpo, ahí tiene que ir. Sigo con Edisur, que es la editorial chilena que presenta puros textos interesantes. Ayer les mostré, se los muestro de nuevo, uno de los que me trajeron a mí, yo lo leí hace muchos años, El Gran Melnes, una novela preciosa
muy romántica, pero en un sentido distinto al hollywoodense. No es la niña dándose unos besos y después revolcándose entre las sábanas, no. El gran Melnes es el amor entre los niños, con niñas, ¿eh? Ojo. El gran Melnes de Alain Fournier, un soldado francés que murió en el primer mes de la Primera Guerra Mundial. Así que alcanzó a escribir este libro nada más, estaba preparando otro, pero no lo terminó. Muy hermoso este libro, El Gran Melnes de Alain Fournier, lo tienen en Edisur. Continúo con Entrena Inglés, academia gestionada por profesores de inglés que le van a dar clases por online, para que usted domine el arte de la conversación, hablar y entender. De eso se trata. Sigo con Compre Oro. Si usted quiere tener una reserva financiera y además es una inversión totalmente intocable y literalmente sólida en todos los sentidos de la palabra, compre oro, oro y o plata en moneda o y en lingotes, para tener ahí eso, aguardando la oportunidad para venderlo, para lo que sea. Oro y plata en compreoro.com. Y sigo con el arquitecto Diego Sándor. Al fin estamos mostrando una foto nueva de uno de los interiores de una de las casas que ha diseñado, hermosísimas. Está a su disposición, estimado amigo, en las direcciones que ustedes están viendo a mi lado. Bueno, estamos de vuelta con Nicole. Oye, Estábamos hablando de las farsas y de la de situación las de falsas. Chaguán. Sí, Vámonos. Bueno, me parece que de todas maneras, a pesar de que siguen insistiendo algunas personas en la oposición, en la derecha, que las primarias fortalecían, porque de alguna manera querían utilizar las primarias para obligar a estructurar la campaña de Evelyn Matei y tener esa visibilidad. Hablan tanto de la franja electoral, de esa visibilidad que hoy en día sí, es verdad que la da, pero con los medios tecnológicos que hay hoy en día y una buena estrategia se puede suplir. Al es más, contrario, mientras en la primaria del oficialismo se están peleando y sacándose la madre, porque si no, ¿para qué van a hacer primarias y están mostrando las diferencias? En Chile Vamos podría mostrar unidad y gobernabilidad con una candidata que había sido proclamada. Bueno, al parecer están retrocediendo porque se metieron en un zapato chino de una manera muy improvisada porque visceralmente estaban respondiendo a esta mala semana y al acuerdo parlamentario de republicanos con el Libertario y el Partido Social Cristiano. Pero desde el oficialismo también han tenido problemas porque la semana pasada salen de la peregrinación a la fundación de Michelle Bachelet diciendo que eran todos amigos, hermanos y que no hay y que van a mantener la unidad, pero resulta que el Partido Socialista, entendiendo que se está jugando su supervivencia y la supremacía de la izquierda, tiene una candidata que es su presidenta, quebrando con el gobierno constantemente y apuntando también a Carolina Toá. Y entonces ahora la pelea es quién es el candidato que menos representa la continuidad de gobierno. Pero es una situación muy sencilla porque Winter, por el puro hecho de tener a Winter en la primaria, él por default representa la continuidad del gobierno y porque además él mismo lo ha dicho. Así es que no hay que hacer tanto esfuerzo. Pero yo me pregunto lo siguiente, ¿es necesario representar que no es la continuidad del gobierno? ¿Es eso lo elemental? para Porque ellos, si uno saca los cálculos con respecto a Bodanovich y Toá en el socialismo democrático, ellas representan la continuidad de las políticas de Michelle Bachelet. Entonces yo creo que acá hay una lectura importante que hacer, porque este gobierno de 4 años, nefasto, que no tiene grandes logros, empieza a ser muchísimo, una no especie sé. de paréntesis en el deterioro del país, pero un paréntesis. ¿Dónde está el meollo? Y yo creo que acá es donde Chile Vamos tiene que hacer una lectura. ¿Dónde está el meollo? No es que Bodano y Toá no representen la continuidad de Gabriel Boric. De alguna manera lo van a hacer. Toá es su ministra y el Partido Socialista es parte importante de este gobierno. Pero el problema fundamental es que este socialismo democrático, Bodano y Toá, representan la continuidad de las políticas de Michelle Bachelet y la pregunta es si ellas están dispuestas a quebrar o cortar con el bacheletismo porque sus reformas deterioraron a este país y la respuesta es no, porque no consideran que las reformas de Michelle Bachelet deterioraron el país. Yo creo que ahí está el meollo de la elección.
Sí, yo no. A ver, dame 15 segundos más que estoy Sí, sí, sí. procesando datos en mi computadora. En esa cabecita. Yo no sé qué significa en este momento continuidad, entre paréntesis. Partamos por el concepto mismo continuidad. Continuidad significa continuar algo. Pero continuar qué? ¿Cuál es ese qué que continuaría? Eh, Como dijo ayer, y lo comenté, Camilo Escalona, que es un tipo sensato, ninguna candidatura se puede acercar mucho al gobierno, porque es un fracaso. No, nadie puede, salvo Winter, quizás que ya le conocemos sus quilates, puede querer ser continuador de la porquería de gobierno que hemos tenido. Pero yo no sé tampoco si hay una continuidad de Michelle Bachelet. ¿Cuál sería la continuidad de Michelle Bachelet? ¿En qué sentido había en ella un núcleo ideológico programático específico, más allá de la suma de cosas que hizo, que uno podría decir vamos a continuar a Michelle Bachelet? No sé, yo creo, más todavía, yo creo que no saben por dónde ir. No hablemos de continuar, no saben por dónde ir. No, para el socialismo llamado democrático no está claro cuál es su norte como colectividad, independientemente que cada uno de sus miembros pueda tener sus propias fantasías personales políticas. Hay una vaguedad total porque como resultado lejano, esta es una tercera o cuarta derivada de algo que pasó hace mucho tiempo, se derrumbó el ideario socialista marxista. Se vino abajo esa ideología con el fin del mundo socialista. Quedó en pedazos, se hundió, quedaron unos restos flotando como en un naufragio. Y se aferran a algunos de estos restos. Pero no son embarcaciones, son solo restos. Viven en una confusión ideológica porque se les derrumbó el mundo. Es como si a la Iglesia Católica alguien fuera con la máquina del tiempo y descubriera que no existió Jesús. ¿Cómo funcionarían? Digamos, ¿cómo podrían continuar? Yo creo que no saben exactamente qué, y por eso que cuando uno examina lo que plantean, se nota inmediatamente que son puras vaguedades cantinfleras, o sea, conceptos vacíos. Porque, por ejemplo, hablar de la justicia, como hablar que estáis a favor de los derechos humanos, como tú mismo acabas de decir, no es nada. Po. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir yo estoy con la injusticia? Yo estoy con que nos pisoteen los ricos. Nadie va a decir eso. Pero ¿qué significa en la práctica estar con la justicia? ¿Qué clase de justicia se están refiriendo? Y así sucesivamente con todos los puntos. Antes sí tenían claro eso. En el marxismo, en el Partido Comunista lo deben tener más claro porque siguen apegados a los dogmas marxistas. Pero los socialistas no. El Frente Amplio, bueno, es una confusión desde el principio. Eran 15 sectas, recuérdenlo. Así que, ¿continuidad de qué? La derecha tampoco tiene una continuidad. Vivimos tiempos en que no hay continuidades porque no hay senderos claros, ni los del futuro ni los del pasado. Y los del pasado, cuando están claros, como por ejemplo el sendero que transitó Boris, es tan penca y tan malo que por supuesto Camilo Escalona viene y dice, no se acerquen mucho a ese camino que está lleno de minas en el suelo, de trampas, de booby traps. Así que yo creo que se viene una confusión. Sí, No hay ninguna continuidad. Michelle Bachelet representa el pasado claramente, le sirve todavía como imagen, pero como orientación eh, programática, yo creo que no. Yo creo que no. Puedo estar equivocado, pero creo que no. no, no. ¿Desde qué punto lo planteo? En el Partido Republicano, y Evelyn Matei también lo ha dicho, ¿qué es necesario hacer en este país? Reforma tributaria, hay que bajar los impuestos. Hay que volver al mérito de la educación. Y hay una serie de otras reformas que fueron realizadas durante los gobiernos de Michelle Bachelet que hay que retrotraer. Por lo tanto, si la derecha leyera eso, tiene que decir que hay que deshacer la reforma de Michelle Bachelet. Esa es la necesidad, que tiene que volver el mérito a la educación, lo ha dicho hasta los últimos informes de la Comisión Asesora para la Reforma Educacional. Entonces, algo hay en el ambiente en el cual si la derecha lo toma, tiene que ver con eso, con hacer las contrarreformas. Y en el caso de Bodanovich o Toa, la pregunta es si ellas están por volver a cambiar la reforma educacional y meter nuevamente, agregarle nuevamente el mérito a los colegios. La pregunta es si, desde el punto de vista tributario, ellos están por bajar los impuestos porque este país está asfixiado. Y todas esas cosas, pero esas cosas no tienen que ver con el gobierno de Gabriel Boric, tiene que ver con los gobiernos de Michelle Bachelet. Sí, Ahí sí, está la continuidad. Puede que no lo sí, digan, pero puede que...
que de una manera natural Bodano y Chitoa tengan las mismas líneas, pero al final, en el fondo, está la reforma de Michelle Bachelet y eso es lo que este país se tiene que disputar, ¿o no? Bueno, pero cuando las continuidades no se basan en preguntas, sino que en respuestas. Hay puras preguntas. O sea, aquí hay un tanteo político. Hacemos esto, no lo hacemos. Hacemos lo demás acá. Eso no es continuidad. La continuidad es decir, vamos a hacer esto que hizo este otro. Yo no sé si están, en algunos puntos sí, probablemente. En otros puntos están haciéndose preguntas. Yo creo que la entera campaña de Carolina Toá es un montón de preguntas. Algunas las hace públicas y otras son interiores. ¿Qué hago? ¿Cómo me alejo, pero no me alejo tanto del gobierno? ¿Cómo me declaro progresista, pero al mismo tiempo digo sí, pero no tan extrema, no tan fundamentalista? Puras preguntas, puras preguntas. Y las preguntas, digamos, existen también en la oposición, existen por todos lados y existen en los ciudadanos que se preguntan a sí mismos, bueno, ¿por dónde nos vamos? Sé que esta cuestión no me gusta, este gobierno no me gusta, así lo piensan casi la mayoría de los chilenos, pero no está claro por dónde nos vamos. Vivimos en un tiempo de puras preguntas en nuestro país. Antes me tocó con De Cabro, Nicole, vivir un tiempo de puras respuestas. O sea, estaba clarísimo. Era el Claro. comunismo, había que llegar a la sociedad socialista, el socialismo con vino tinto y empanada. Puras respuestas. Todo el mundo tenía la respuesta en el bolsillo con el llavero. Ahora son puras preguntas. Son puras preguntas porque estamos llenos de incertidumbre, unos y otros, otros más, unos más que otros. Se han caído dogmas, se han caído doctrinas, se han caído creencias o se han deteriorado mucho. Y los que no tenemos creencias ni principios y funcionamos la política del piecemeal, como dicen los gringos, lo que es específicamente necesario en un momento dado, bueno, ahí podemos hacernos preguntas instrumentales, el cómo. Por ejemplo, en el caso de la educación, la pregunta mía es, ¿cómo hacer ese cambio? Porque no es llegar y decir, ahora vamos a dedicarnos a restablecer el mérito. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo definimos el mérito? ¿Cómo lo implementamos? ¿Quién lo va a implementar? ¿Tenemos profesores capaces de hacer eso cuando ellos mismos son fruto del sistema? Yo tengo montones de preguntas instrumentales y los otros tienen un montón de preguntas ideológicas y políticas. Puras preguntas. Vivimos en el tiempo de las preguntas. Algunos No, parecen claro, tener las pero respuestas, ¿ah? Pero yo creo que no las tienen. oye, y mira lo curioso, en el caso de Chile Perdóname, Vamos, perdóname, Nicole, un poquitito, por favor, que acabo de darme cuenta que se me está yendo se nos está yendo el tiempo y tengo que hacerme cargo de dos bloques más. Así que si tú me permites un wow. segundito, ¡wow! Servicio Logístico de Ingeniería Consultores van a revisar su logística, van a encontrar las partes que no funcionan bien, le van a ofrecer remedio, le van a ofrecer personal le van a buscar personal, no es que ellos tengan, le van a buscar personal para ejecutar bien lo que ellos han visto como la solución de su problema logístico. Ese es SLI Consultores. Sigo con Urantiacos, creadores de software para grandes corporaciones, software para procesamiento de datos específicos de su corporación. En otras palabras, software a la medida. Fuera de eso, diseñan sitios web, aplicaciones móviles, Moodle, todo el paquete informático completo, amigos. Sigo con Zócalo Comunicaciones, que los conocimos personalmente, tuvimos el gusto de conocerlos, digamos, usamos sus servicios muy buenos y por eso que los estoy recomendando ahora. Zócalocomunicaciones.cl, saben comunicar, trabajan como enanos y obtienen resultados. Y Salina y Ojeda, un buffet de abogados civiles a cargo de temas civiles, desde hace años son especialistas, muchos éxitos legales. Amigos, si usted tiene un problema de cualquier tipo civil, dije civil, no penal, civil, póngase en contacto con Salina y Ojeda y no vaya a preguntarle a la tía Peta si conoce un abogado, porque le va a dar cualquier nombre y usted ahí va a quedar jodido, porque el que jode no es el abogado, sino que usted, si lo condena, si pierde el juicio. Salina y Ojeda. Y bueno, para darle todo el tiempo que queda a Nicole, voy a tirarme al tiro con Wekiper, amigos, un buffet de contadores muy eficientes, también los conocemos, que se hacen cargo de la contabilidad de grandes, medianas y pequeñas empresas para que usted no tenga problemas. Ojo que una mala contabilidad, los problemas no los tiene el contador, lo tiene el cliente. Wekiper. Y termino con airmagic-chile.com, empresa europea que se instaló en Chile para ofrecer soluciones de climatización a empresas que fabrican cosas. Fabrican algo, lo que sea, remolques, por ejemplo,
y usted tiene máquinas y usted tiene operarios y hay calor y resulta que hay un tope legal de calor que se puede tolerar en un taller y si usted lo sobrepasa, más de alguien va a soplar por ahí, van a llegar los inspectores y las multas son tremendas. AirMagicChile.com le ofrece los mejores sistemas de climatización de última generación de Europa con ahorros de entre un 70 y 80% de energía eléctrica. Ya, señora, adelante. Dejemos Chile, vamos y vámonos con el avisito de China al gobierno de Gabriel Boric, producto de este atentado a la hidroeléctrica en el Fundo Santa Bárbara, donde 50 vehículos fueron destruidos, son más de 4.000 millones en pérdida en la central hidroeléctrica Rucalhue. ¿Por qué China? Porque China tiene propiedad en este proyecto a través de China International Water and Electric Corporation. ¿Saben que la inversión es de 350 millones de dólares? Ya han invertido alrededor de 43 millones de dólares. Y un tema que lo voy a dejar para después, desde el 2013 que están con este proyecto. ¿Qué país, qué inversión puede aguantar más de 10 años estando en carpeta y dando vueltas los recursos, que la aprobación ambiental, que las comunidades indígenas, que la aprobación por acá, que la aprobación por allá? Así da lo mismo la guerra arancelaria, si tomamos partido por Estados Unidos o China, así no vamos a ninguna parte igual. Pero el punto tiene que ver con cómo golpeó la mesa China y el aviso que mandó a través de su embajada, diciendo que estos actos violentos, lo voy a leer textual, que han causado lesiones a los empleados del proyecto, daño en la infraestructura, cuantiosas pérdidas económicas, socavando la confianza, ahí empieza el punto político, de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial en Chile, mermando el entusiasmo. Esta embajada hace un llamado a todos los sectores de Chile a trabajar conjuntamente para crear un clima propicio que sea importante para nuestra relación. Ese es el mensaje que mandó China, Pero, que no ¿cómo? tendría tanta importancia y lo podríamos circunscribir solo al tema de seguridad, si no fuera porque este mensaje se da en este contexto de guerra arancelaria, Porque ese mensaje lo ha hecho. donde incluso el embajador que designó Trump para Chile ya habló de las inversiones estratégicas y ya habló de que China tenía demasiadas inversiones en puntos estratégicos no convenientes para la seguridad. Y es interesante porque tú justo hablaste del programa del lunes, Fernando, con respecto a la posición que debiera tomar Chile. Es una posición que me imagino que se tendrá que hacer de a poco, producto de que China es nuestro principal socio comercial. Pero hay oportunidades, y hay oportunidades, por ejemplo, al ver la reacción de Estados Unidos con respecto al puerto de Chancay en Perú, donde le advirtió a Perú de esa gran inversión en el puerto, esa inversión china, y donde a nosotros se nos abre un espacio para poder ser un socio confiable para Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no Estados Unidos y China? Por dos grandes razones. Uno, por lo que tú dijiste, porque estamos en Occidente, porque no solamente compartimos un lugar geográfico, sino que también compartimos los pilares de la sociedad judeo-cristiana que se levantó a propósito del primer tema del programa, que se levantó en Occidente. Y en segundo lugar, porque China es un país comunista, no tiene una democracia, tienen un capitalismo de Estado, como lo llaman. Y por lo Mercantilismo. tanto nosotros no podemos optar por un país comunista. Ahora, ya ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, acuérdense con la fibra óptica, la fibra 5G, este cable que iba a unir a Latinoamérica, que iba a unir Chile a través del Transpacífico, donde se iba a optar por Huawei, ¿se acuerdan? En el año 2019, y luego se optó por otro proveedor, un proveedor europeo, dejando de lado Huawei, que Huawei reclamó, etcétera. Pero de alguna manera, lo del registro civil, ¿se acuerdan que Alsacia se había ganado Alsina, perdón, no Alsacia, se había ganado esa licitación, y esa licitación la voy a poner entre comillas, porque esas licitaciones
han resultado ser muy dirigidas, lo voy a decir de una manera elegante. Bueno, tuvieron que retrotraer esa licitación. Imagínense con esta empresa china que no son 100% autónomas, sino que siempre dependen del Estado chino, con esos software, con toda la información de la población chilena en manos del Estado chino. Bueno, eso también hubo que retrotraerlo, así que de alguna manera Chile ha estado, quizá inconscientemente o presionado, no lo sabemos, escogiendo por el sector que tiene que ir, que tiene que ver con Estados Unidos. Así es. Estamos aquí y aquí vamos a seguir estando, salvo que el planeta se dé vuelta como un calcetín, pero eso no va a ocurrir todavía. Cuando vaya a ocurrir yo les aviso. Y no estoy bromeando, ¿eh? Hay varias cosas que se están dando vuelta, el campo magnético, bueno, pero esos temas los hablaré en algún sábado. Amigos, hemos terminado. El jueves estaremos nuevamente con Nicole y seguramente sabremos quizás algo un poquito más de los candidatos que están emergiendo, si es que todavía no, en el Vaticano. Estamos en la época de las pompas fúnebres todavía, son largas. En fin, vamos a ir viendo qué pasa con Matei, qué pasa con todo, pues, qué pasa con el famoso socialismo democrático, que yo todavía le doy chances a Carolina Toá por las razones que he dado y otras que no voy a dar porque las mantengo confidenciales. Con esto creo un misterio que no existe, en realidad no tengo nada confidencial, amigo. Estoy bromeando nomás. Ya, sería todo. Nos estamos viendo con Nicole el jueves y conmigo se ven, si quieren, el miércoles, mañana. Chao. Chao.